Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Así que en la antigüedad ya existían los esclavos. Sí, en la antigüedad, y te recuerdo que hasta el siglo XIX no se abolió en un país como España. Y a día de hoy sigue existiendo en muchos países. Sí, también. Claro, sigue existiendo la esclavitud. Incluso en aquellos en los que está abolido, ¿eh? Exacto. En muchos sitios. Sí, los que hemos sido esclavos, becarios, sí, lo sabemos bien, sí. Bueno, nos situamos en... Seguramente es una condición desde que la humanidad un poco empieza a estructurarse socialmente, claro. Comienzan a aparecer las clases sociales y comienzan a existir los fuertes. Y cuando hay fuertes es que hay débiles. Y a partir de esa partición de la sociedad, imagino que empieza la figura del esclavo, de la persona más o menos esclavizada. Sí, lo que pasa que el problema de este tema, como cuando se aborda cualquier tema, es que como es conceptual, estamos hablando muchas veces de esclavo con mucha libertad. ¿Realmente qué es esclavo? Menuda paradoja de expresión, ¿eh? Exacto. Porque un esclavo en principio es alguien cuya vida, cuya entidad es propiedad de otro. Pero es que curiosamente en muchos pueblos de la antigüedad, sobre todo en los pueblos orientales, en pueblos semitas, los hijos o la esposa son prácticamente propiedad de los padres, o del padre, del cabeza de familia. En Afganistán acaba de aprobarse una ley, fíjate, estamos en el siglo XXI, una ley según la cual una mujer no puede salir de su casa o efectuar operaciones bancarias o de... Hoy, estoy hablando 10 años después de la salida de los talibanes, sin que el marido lo autorice. En España, claro, algo no tan distinto existía hace 40 o 50 años. Sí. Ojo, que en cierto modo, ya en las sociedades, cuando se establecen los vínculos familiares, que evidentemente han existido siempre, pero cuando se establecen ya como una institución social, también existe dentro del propio ámbito familiar. Sí, el pater familiar romano tenía... por lo menos en los primeros siglos de la civilización romana, derecho de vida y muerte sobre sus hijos y sobre la esposa. Podía incluso, no con toda libertad, pero podía abandonar a los hijos, podía negarse a alimentarlos y a acogerlos. Es decir, aquí estamos hablando de toda una serie de realidades bastante heterogéneas. Una cosa es el ciudadano exactamente libre y otra cosa es el esclavo, pero entre medias hay muchas cosas, incluidos siervos. Que un siervo se supone que es libre, pero no tan libre. Los siervos en la Edad Media están atados a muchas cosas. Están atados a su señor, no son completamente libres. La libertad no es algo absoluto, sino que va por grados, por así decirlo. Y es la problemática de estos asuntos. ¿Cuándo se puede establecer que hay documentación en alguna de las culturas de la antigüedad de las que contigo hablamos y sobre las que contigo disertamos, que fuera la primera en utilizar esclavos? Con seguridad sabemos que Sumer. Lo bueno es que como Sumer ya en el cuarto milenio tiene escritura y contabilizan sus cabezas de ganado, el trigo, también contabilizan esclavos, porque el esclavo, ahí ya tienen esclavos que son auténticas mercancías. Esclavos que evidentemente tienen una baja condición social porque son propiedad de alguien, es decir, seres humanos alienados. Y ya lo sabemos en Sumer. ¿Sabes que cuando se habla de las pirámides en Egipto, hablando de la civilización egipcia, que fueron miles de años, pero hubo un periodo de tiempo en el cual se dedicaron a efectuar estos gigantescos templos para los cuales hacían falta unas cuantas miles de personas tirando de esas piedras, o como se hiciera, o una docena de bilbaínos. También. Pero como no existían entonces, pues buscaban habitantes de las orillas del Nilo para llevar a cabo aquello. Y se dice que eran obreros, que eran gente asalariada, que no eran esclavos en el concepto que tenemos nosotros de la esclavitud, y porque tenían una idea de estar efectuando una labor que servía para un bien mayor, que era construir una tumba para el faraón. Exacto. Era una esclavitud, no sé si la expresión es la más adecuada, ¿no? Pero una esclavitud feliz por parte de quien era calificado como tal. Sí, no, es decir, para nosotros evidentemente sería algo parecido a la esclavitud. Ellos no, porque en ningún momento, si nosotros definimos esclavitud como una propiedad alienada, ellos no. Ellos son ciudadanos no son ciudadanos, no existe ese concepto de ciudadanía, pero son habitantes de Egipto libres, completamente libres. Es verdad que están trabajando y eran trabajos muy duros, pero por ejemplo Heródoto ya lo dice, que es población libre
porque igual que nosotros estamos acostumbrados a que una de nuestras obligaciones sociales es pagar impuestos, absolutamente por todo, incluso pagar a instituciones privadas, no se me ocurre ninguna de esas de las que habla Martín a mí ahora sí, mismo. las GAE se me ocurre, por ejemplo. No sé. Pues fíjate, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Pues ellos además deben, aparte de pagar una parte de su cosecha o pagar unos impuestos, deben prestar un tiempo al año al faraón para realizar obras, para servir en el ejército, para lo que sea. Es una especie de prestación social, es como hacer la mili todos los años, entre comillas. Si no hay guerra y hay que construir cosas, canales o lo que sea. Entonces es una obligación, pero ojo, de hombres libres. El faraón, por ejemplo, estaba obligado a mantener a esa población, les tenía que dar de comer. ¿Para qué se utilizaban los esclavos? ¿Solamente para construcciones o para algún otro tipo de acción? Pues evidentemente también para el placer. O sea, buena parte de la prostitución no era de personas libres, sino que era de personas, pues eso, con una libertad muy limitada. Claro, en Oriente, por ejemplo, ya lo vimos, como existe una cosa que es la prostitución sagrada, es decir, sacerdotisas que, bueno, pues tienen que hacer una serie de prestaciones. No es que sean exactamente esclavas, pero tampoco son completamente libres porque se deben a la diosa. Son algo así como esclavas de la diosa, entre comillas, o siervas de la diosa. Entonces, prácticamente un esclavo, y sobre todo, si hablamos del esclavo propiedad, del esclavo herramienta, puede valer exactamente para todo. Para educar a tus hijos, eso se ve muy bien en el mundo grecolatino, para trabajar, evidentemente los trabajos más duros. Está bien que los haga un esclavo porque no tienes consideración hacia él de persona, pero también puede ser algo sexual, puede ser un escriba, puede ser un consejero. ¿Pero por qué alguien llegaba a ser esclavo? ¿Por qué una persona de aquella cultura, de la egipcia o de cualquiera de las otras, o de las mesopotámicas, perdía esa consideración social que le hacía, digno de ser tal cosa, o indigno de ser tal cosa? Pues por ejemplo, por ser un rehén de guerra. Es decir, que también existía algo parecido a los campos de concentración, ¿no? Sí, por ejemplo... Los presos utilizados para la obra pública, por ejemplo. Por ejemplo, en Egipto. Lo que pasa es que en Egipto es verdad que existe un debate muy abierto todavía hoy sobre si realmente había esclavos como tales o no, porque no está muy claro. Ellos usan el término hem, usan el término bak, pero no sabemos si hablan de gente cuya propiedad es alienada o más que esclavos estamos hablando de siervos. ¿De qué tipo estamos hablando? Es muy discutido. Pero, por ejemplo, sí sabemos que en Egipto, por lo menos para presos, para personas que habían sido condenadas, había una especie de centros de concentración, o campos de trabajo, mejor dicho, que incluso se les mutilaba, para dejar claro que habían sido reducidos a esa condición. Se les marcaba como los campos de concentración con un número, bueno, pues también claro, marca fuego, ¿no? Porque si te escapas, es fácil reconocerte por ese número o por esa marca. En Oriente es más claro porque en Oriente sí sabemos que hay esclavos como tal. Como digo, en Egipto es más difícil, pero por ejemplo en Egipto sabemos que tienen de vez en cuando, cada vez que el faraón se mete en Nubia o en Libia, una gran cantidad de rehenes, de prisioneros de guerra. Cuando hablamos ya de las civilizaciones que han sido un poco las madres y las abuelas, en este caso la griega y la madre, la romana, de la que hablaremos en la segunda entrega de este episodio sobre la esclavitud en las curiosidades del mundo antiguo. Pero cuando hablamos de la griega, que ya está mucho más vinculada a la estructura social que después finalmente heredamos nosotros, ¿también en esta cultura existe la esclavitud? Probablemente se detecta en el mundo grecolatino con muchísima mayor intensidad que en el mundo oriental. El mundo oriental, como tiene esas prestaciones sociales, o sea, como esas obligaciones sociales, no necesitaba tanta mano de obra esclava, porque ya tenían, la misma población era sierva del rey o del faraón, o del líder de turno. En el mundo griego y en el mundo romano, como hay más concepto de ciudadanía y de igualdad, y hay un desarrollo económico diferente, sí se empieza a usar lo que se llama una base de producción esclavista. Eso sobre todo lo trabajó la escuela marxista. Pero sí se nota con muchísima más intensidad. En romano, por supuesto, eran los mejores, ¿no? Bueno, en Roma sí, en Roma usaron muchísimo la esclavitud. Lo que pasa es que probablemente fueron los que peor y a la vez los que mejor trataron a sus esclavos. Bueno, pues nos lo cuentas la semana que viene, ¿te parece? Encantado. Venga, hasta luego. Hasta luego.